¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a febrero. Seguramente en la programación que hubo hoy desde la mañana ya estamos todos bendiciendo el mes de febrero, diciendo cómo hemos llegado hasta acá. Dentro de poco estaba pensando, vamos a celebrar el año de, si seguimos, de nuestro programa Abrir la Biblia. Y bueno, Dios sabe que todas las cosas que hacemos, donde nos dice que hasta donde podemos soportar, y gracias a Dios hemos no solo soportado, vivido, estamos pensando en un año excepcional, porque con el Señor las cosas son diferentes de las de todo el resto del mundo, y eso lo sabemos con mucha seguridad. Y nosotros que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, que estamos siguiendo a Jesús, que estamos descubriendo todo lo que Él hizo y cómo lo hizo, y seguramente cada uno de nosotros en nuestra lectura personal de la palabra, seguramente estamos descubriendo muchas más cosas de lo que acá juntos encontramos. Y esa es la inspiración del Espíritu Santo con la palabra, que cuando somos lectores serios, con conciencia, con ansia, encontramos. ¿Sí? Capítulo 7 de Lucas, encontré cosas en esta lectura que hice que nunca me había dado cuenta. O sea que no es una frase hecha de que la palabra es sorprendente, sino que realmente la palabra tiene siempre que estamos con esa actitud, vemos nuevas cosas. Mucho más en un evangelio, mucho más. Y en este evangelio que, como hemos dicho, está tan bien escrito, tiene tantos detalles y tiene perspectivas diferentes, porque cada uno de los 4 autores de evangelios tenían una personalidad, una perspectiva, una formación, eran todos distintos. Por algo el Señor dejó que quedaran 4 evangelios. Y había otros llamados apócrifos que han sido escritos después de esta época en la cual, que era el siglo I, porque aunque los 3 primeros se escribieron en épocas más o menos cercanas, eso se entiende. El último fue escrito en el año 85, 90, de manera que yo creo que tenemos el cuadro completo del paso de Jesús por esta tierra, ¿sí? Con la mirada de cada uno de ellos. Pero la mirada de Lucas es muy especial, y vamos a encontrar hoy algunas cosas muy interesantes. Aun cuando las hayamos leído y las conozcamos, pero las vamos a leer con la mirada inocente, con la mirada de niños, con la mirada del que lo está escuchando, entendiendo, como si fuera la primera vez. Bueno, si se acuerdan, la última vez estuvimos viendo la versión resumida del Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Mateo, donde empieza de la misma manera que Mateo, con unas no bienaventuranzas, sino unos dichosos, mucho más, con una elección de algunos de ellos, pero termina como el Sermón del Monte, con la construcción de la casa, bien con buenos simientes, y con la casa que se lo lleva el viento. Pero ya vamos a ver cuando sigamos que otras partes del Sermón del Monte nos van apareciendo. Y va a ser interesante ir viendo a ver en qué otros momentos Lucas intercala esa parte del Sermón del Monte. Bueno, seguimos en Galilea. Quizás sería bueno que después, cuando venga el segundo episodio de este capítulo, podamos ver el mapita nuestro que Darío nos prepara siempre, como para buscar un pueblo que está mencionado. Pero eso después del versículo 11. Primero tenemos que hacer algo más con Jesús. Dice 7.1,
Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Capernaum, el pueblo de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, al lado del mar de Galilea. Había allí un centurión romano, seguramente, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, fíjense detalle, estaba enfermo, a punto de morir. Acá el doctor Lucas marca los detalles, como siempre. El que lo estimaba mucho es un dato, porque el centurión era un militar y tenía un siervo que debía obedecerle. Sin embargo, este hombre tenía una actitud especial hacia su siervo, a quien le importaba que se fuera a morir, aunque pudiera reemplazarlo. Esos comentarios nuestros. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. No fue él y mandó a gente importante de los judíos para que se acercaran a Jesús. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Bueno, acá iban los mediadores, ¿no? Los políticos que iban a conseguir, va a ser influencia, pero vamos a ver y menos con Jesús, eso no iba por ahí. Así que Jesús fue con ellos, no le negó, es decir, su actitud fue de interés, por supuesto. A Jesús le interesaba el centurión, el siervo y todos los seres humanos que se acercaban a él. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: primero una persona de influencia, ahora mandó unos amigos: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Una actitud de respeto impresionante. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Me encanta cada afirmación que nos muestra de Jesús, que nos da esa mirada de Lucas como si hubiera estado ahí al lado, manifestando el asombro por esto que le decían. No lo vio el centurión. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: ¿qué le importaba a Jesús de todo eso? Miren toda la movida que hubo de gente de influencia, de mediadores para que Jesús hiciera un milagro. Al oírlo, Jesús se asombró y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y les debe haber dicho, porque acá no dice, vayan y vuelvan al centurión y díganle: al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Milagro de sanidad. Milagro hacia un militar romano. Milagro para que lo viera los enviados, los primeros, los que contaron. Pero lo que puntualizó Jesús, se dio vuelta, miró a la multitud que lo seguía. Esto no fue una charlita personal ahí, acá todos, imagínense los comentarios. Ah, claro, lo va a sanar porque es un centurión. Ah, mirá lo que mandó de la sinagoga. Le hizo... Jesús lo que marcó de ese milagro extraordinario, porque fue a la distancia, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Qué fe? La fe del centurión, a quien no conoció y a quien yo enseguida digo, pero ese hombre no le habló nadie para que
reconociera al Señor, pero claro, esto está comenzando acá. Pues Jesús empezó a mandar a los apóstoles y mandó a 70, y es muy probable que alguno de ellos haya llegado ahí a hablar con este centurión y a completarle lo que faltaba del mensaje, la fe en Jesús, la sanidad del siervo y la salvación del centurión mismo. Precioso esto, y nosotros aprendiendo a mirar los detalles. Bueno, viene otro. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, nunca le había prestado tanto detalle a esto del marco que van contando los evangelistas, ¿no? Jesús no iba tranquilo con 2 o 3 discípulos, iba con sus discípulos y una gran multitud. Y dice que se dirigió a un pueblo llamado Naín. Yo miré en mi mapa que tengo acá pero si se puede mirar en el mapa de Galilea para ver dónde estaba Naín. Porque dice que se dirigió a ese pueblo llamado Naín. A ver, acá está nuestro mapa. Naín, de los nombres que tenemos en Galilea, la provincia del norte, el último al sur de Nazaret era Naín. Casi llegando a Samaria, ¿sí? De manera que cuando dice que Jesús iba por los pueblos, recorría todos los pueblos. Y hasta ahora lo estamos encontrando siempre recorriendo Galilea. Así que estaba descendiendo aparentemente y ahí estaba el pueblito de Naín. ¿Y qué pasó ahí? Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. No era cualquiera, era una tragedia. La acompañaba un grupo grande de la población. ¿Qué diferencia? Antes hablaba que a Jesús lo iba con una multitud, eran sus seguidores. Acá, en este momento tan triste, iba un grupo grande de la población de Naín. Al ver a la mamá, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció. Ahí no era de los que iban con ella, no era para que lo vieran, no, de ella. Fíjense la marcación de a quién estaba dirigido el milagro. Entonces se acercó y tocó el féretro. Al parecer la costumbre judía era que le llevaban sin tapa los féretros, de manera que ahí estaba el joven muerto. Tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, joven, te ordeno que te levantes. ¿Se acuerdan que los primeros milagros decía que la gente se asombraba con qué autoridad hablaba? Acá, otra que autoridad. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Primera resurrección que tenemos en Evangelios. Vamos a ver si encontramos otra, porque sabemos que en Juan está la resurrección de Lázaro, y hubo 3, así que vamos a ver después, a ver si nos aparece la otra en el Evangelio de Lucas. Impresionante. Primero la gente se asombró por la autoridad, después dice, en el 16, se llenaron de temor y alababan a Dios. ¿No suena como que iban teniendo una fe creciente? Porque al principio, asombro por las sanidades, pero ahora esta resurrección, que por supuesto el milagro visible más grande, la llevaba a alabar a Dios. Y dice, ha surgido, decían, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Creo que de todo lo que dice hasta ahora, el relato que hace el Evangelio de Lucas, este es el primer momento en el que la gente de esa multitud
iban tomando conciencia de quién era. Y esa idea, ¿no?, de que Dios ha venido en ayuda de su pueblo, porque hasta ahora lo veían, todo lo que hacía Jesús era ayuda de su pueblo, además de lo que enseñaba para que en su mente pudieran entender el reino de Dios. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Pero estaban en Galilea, de manera que miren cómo llegaba. O sea, así como lo decía en el capítulo anterior, posiblemente en esa multitud era gente de Judea. Ya vimos en el mapa, Galilea al norte, en el medio Samaria, Judea al sur. De modo que había una movida impresionante en este que habíamos marcado, debía ser el segundo año del ministerio de Jesús. Bueno, y acá cambiamos, ¿eh? Hasta ahora, hasta el versículo 17, hemos tenido dos milagros muy diferentes, muy impresionantes, ¿sí? Pero ahora vino una situación muy distinta y muy rara. Siempre la consideré muy rara y ahora indagué un poco más y es llamativa porque también tiene que ver con las cosas que pasaban en Jesús, que pasaban en el interior de él. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo esto. Bueno, ahora vemos a ver, no, lo vemos después. Juan llamó a dos de ellos, los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esto acá hay que pararse, pensar, no podemos leer así, claro. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo? Él había anunciado a Jesús, él dijo que no era capaz de desatar su sandalia, lo anunció como si fuera el Elías del Antiguo Testamento, y ahora esta duda pareciera que estaba decepcionado. ¿Qué pasaba? Dos cosas. Una, ¿de dónde lo decía Juan? Estaba en la cárcel y no cuenta la historia Lucas, tuve que ir a Marcos y a Mateo para recordar la historia. Estaba preso por Herodes, porque, y entonces empecé a pensar, pero tenía relación con Herodes. Claro, es posible que el gobernante ahí hubiera tenido interés en ese muchachito que estaba en el desierto, que predicaba y bautizaba, vestido así medio con harapos, que hablaba de alguien que iba a venir, que la gente consideraba un profeta. Y es posible que estuviera cerca, que lo llamara, que hablara con él. Pero Juan el Bautista un día le dijo, no debes estar con tu cuñada, con la esposa de tu hermano. Y evidentemente ahí Herodes sintió que le tocaba en su vida privada, quería sacárselo de encima. Sin embargo, dice Mateo y Marcos que temía a la gente, porque la gente tenía a Juan el Bautista un gran afecto, una gran consideración. De modo que es posible que Juan, sin saber lo que iba a pasar, pensando que lo iban a matar, todavía no sabía que le iban a cortar la cabeza, pero sin esperanzas estuviera como decepcionado. Pero además recordé cuál era la predicación de Juan el Bautista que tenemos en Lucas, que la leímos. Decía, viene 3:16, ¿no? Viene uno más poderoso que yo, él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. La predicación de Juan el Bautista era durísima y él mostraba a un Jesús que iba a venir con el hacha, Estaba decepcionado de Jesús. Ahora, y Jesús, sentir que Juan el Bautista le pregunta eso, le dice, ¿eres tú? Cuando él había
había estado ahí cuando se oyó la voz del cielo y vieron la paloma como símbolo del Espíritu Santo que bajaba sobre él. En ese mismo momento, cuando llegaron estos dos discípulos de Juan, le preguntaron eso. Jesús estaba rodeado por una multitud, dice, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Así que enfermedades, espíritus malignos, incluso vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. No sé por quién decía esta última frase, ¿no? O sea, pero esos enviados de Juan y Juan, que estaba en la cárcel lleno de dudas, debían saber que Jesús estaba diciendo que ninguno de ellos tropiece. Ahora, hay una explicación de esto. Bueno, lo que pasa es que Jesús, ahora leo lo que Jesús dijo y después agrego algo. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Claro, la gente habrá quedado ahí impresionada por los enviados, pero a la vez estaban con milagro tras milagro tras milagro. Pero Jesús sintió que debía aclarar esto. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Jesús estaba validando a Juan el Bautista, para que nadie haya quedado con una idea de que Juan ahora tenía dudas. Y cita Malaquías 3:1, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Acá estaba la clave y que hay que buscar alguna ayuda para poder entender eso. ¿Cómo es eso? Si era el más grande, ¿cómo cualquier...? Lo que pasa es que realmente Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Malaquías y también en Isaías 40 mencionan a un mensajero que va a venir antes del Mesías. Entonces, al no haberlo visto, no tenía Juan, pobrecito por estar encerrado quién sabe en qué calabozo, lo que era el reino de Dios que él había mencionado, pero no lo había visto, donde Dios había bajado a la tierra en Jesús y estaba sanando y salvando a multitudes. Y ese era el reino de Dios, ¿sí? Entonces, la predicación de Juan el Bautista del arrepentimiento quedó hasta ahí. Era que cada uno tomara en cuenta su vida, entendiera que necesitaba de Dios y que tenía que arrepentirse. Pero después Jesús iba a predicarles el mensaje de la salvación, de la obra de Dios sobre sus vidas, y después poco a poco iban a comprender que Él iba a morir por los pecados de todos. De manera que el pobre Juan el Bautista murió sin haber visto todo el resto del desarrollo del reino de Dios. Lucas no lo cuenta. La muerte de Juan el Bautista, que es tan triste, no la cuenta salvo Mateo y Marcos. Bueno, al oír esto, esta enseñanza de Jesús, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos
reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Eso era lo que había pasado. Ahí, ahora no estaba en este momento Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. ¿Sí? Así que Lucas completa la explicación de Jesús contando cómo los que se habían bautizado con Juan habían reconocido que el reino de Dios se acercaba en Jesús aún sin verlo, pero ya está marcando, ya está poniendo la línea. Los fariseos y los expertos en la ley, esa frase la usa después en otro momento Lucas. Y acá sigue hablando Jesús. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Fíjense cómo está hilando el mensaje del antiguo pacto con el mensaje del nuevo pacto. ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Les hizo en este tiempo diríamos, le puso un meme, como para una pequeña burla, una pequeña ironía, digamos, para mostrar nada les viene bien. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Mateo esto mismo lo cuenta y pone, me lo anoté acá, por sus hechos. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. En realidad Jesús acá le estaba dando a las habladurías, al juicio, a comparar lo que hacía Juan, lo que hacía Jesús, todo para no entregarse, todo para no creer, todo para no escuchar. No escuchaban más que sus pensamientos, ¿sí? ¿Terminamos el capítulo? No terminamos el capítulo 7 todavía. Vamos a empezar y hay un largo episodio que, bueno, llegaremos un poquito por lo menos. No dice cuándo, no dice dónde, pero hay otra situación de comilona para Jesús. Era muy importante para quienes escribían los evangelios mostrar que Jesús estaba con la gente, que se acercaba a ellos y que así tenía oportunidad no solo de estar sanando a cada uno, sino de hablando, recibiendo. Bueno, vamos a leer el episodio y después vamos a leer la enseñanza de Jesús mañana. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Este no era uno de los que habían encontrado a Jesús, seguramente era para verlo, para juzgarlo. Pero, ahora bien, vivía en aquel pueblo, no dice el nombre del pueblo, no necesitamos el mapa, una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. No era la hermana de Lázaro. Este es otro episodio donde otra mujer se acercó. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es Es una pecadora. Y Jesús entonces le contó una historia. Pero tenemos que dejarla acá porque se nos acaba nuestro tiempo. Ahora, si leemos la historia nos vamos a quedar con una pequeña parábola que es muy interesante realmente y que sirve para nuestra vida, toda la vida. Pero, ¿qué escena esta?
ese hombre, evidentemente por su último pensamiento, lo invitaba a Jesús para indagarlo, para ver si lo hacía caer, para ver qué decía, para ver si hablaba mal del templo y de los religiosos judíos. Y se encontró este hombre con que la escena que vino cambió totalmente. Una mujer de las de mala fama del pueblo se acerca llorando, Cada uno de estos pasajes donde hay una persona interesante, hay que mirar los detalles, llorando en una actitud de adoración, de arrepentimiento, porque no sabemos que haya dicho una sola palabra, no sabemos nada, hasta que leamos el resto, pero la mujer no dijo nada, fue un acto de dolor, de entrega. Nadie que se acercaba a Jesús en este momento, capítulo 7 de Lucas, recién lo había conocido. Era posiblemente una de las que andaba en la multitud al lado de Jesús, viendo sanidades, escuchando las enseñanzas, de manera que ya todos los que estaban ahí, en cada lugar, ya sabían quién era, qué hacía y qué decía. Por algo, esa mujer hizo ese acto tan impresionante. Muy bien, llegamos a 7:39. No, sí, 7:39. Capítulo 7:39, los que quieran volver atrás para leerlo más a fondo, los que quieran seguir, cada vez tenemos todos diferentes, Todos los relatos, todos los casos son diferentes, como si de tantos que hubo, Lucas fuera eligiendo a aquellos que tenían un mensaje, hasta para nosotros que lo recibimos en el día de hoy. Muy bien, vamos a seguir, tendremos buena programación en el día de hoy, hasta el final del día, y volvemos a encontrarnos mañana. Que Dios los bendiga.